El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego y melancolía. Desde la ventana de mi cocina, veía cómo los últimos rayos se filtraban a través de los árboles. Aquella hora del día siempre me traía una mezcla de paz y soledad. Mi nombre es Carmen, y aunque mi vida ha tenido altibajos, siempre he encontrado en mi hogar un refugio. Soy madre soltera desde hace casi 7 años, y mi hijo Diego, de 22 años, es el centro de mi mundo. Él ha sido mi pilar y mi razón para seguir adelante cuando la vida me ha golpeado. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Esta historia no es sobre una relación prohibida o un escándalo, sino sobre cómo enfrenté uno de los momentos más inesperados de mi vida. Diego, con su energía joven y sus sueños, ha traído alegría y vida a esta casa, incluso en los días más oscuros. Sus amigos siempre han sido como una extensión de nuestra familia, llenando las habitaciones con risas, charlas y bromas interminables. Pero últimamente, uno de ellos, Javier, ha destacado de una manera que nunca imaginé. Javier ha sido amigo de Diego desde la infancia. Creció prácticamente en nuestra casa, compartiendo almuerzos y tardes de estudio como si fuera otro hijo. Lo vi crecer, pasar de ser un niño travieso a un joven maduro con una chispa en los ojos y una sonrisa que siempre irradiaba confianza. Pero algo había cambiado en su comportamiento últimamente, algo que comenzó a despertar en mí una mezcla de curiosidad y preocupación. Aquella tarde, mientras preparaba los dulces y salados para el cumpleaños de la madre de Javier, él apareció en la puerta con una sonrisa habitual y las bolsas de ingredientes en la mano. Decidió quedarse a ayudar, aunque no era necesario. Me insistió, y yo, sin pensarlo mucho, acepté. Mientras batíamos, mezclábamos y decorábamos, la conversación fluyó de forma natural, como siempre había sido entre nosotros. Sin embargo, sentí que la atmósfera se tornaba diferente, más profunda, como si las palabras fueran acompañadas de un trasfondo de emociones que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Las palabras ligeras dieron paso a una charla más personal. Javier comenzó a hablarme de sus sueños, de sus miedos y, sobre todo, de cómo se sentía atrapado entre las expectativas que otros tenían de él. Lo escuché con atención, sintiendo una conexión inesperada, como si, a pesar de la diferencia de edad, compartiéramos un entendimiento mutuo. No era algo romántico ni inapropiado, era la sensación de dos almas buscando un consuelo en medio de la confusión de la vida. Al terminar la tarde, mientras empaquetábamos los últimos pasteles, Javier se detuvo un momento y me miró con una expresión seria que pocas veces le había visto. Carmen, siempre te he admirado por cómo has sacado adelante todo, sin quejarte, sin rendirte, me dijo con una sinceridad que me desarmó. La página termina aquí, con esa mirada de reconocimiento que me dejó pensando que, tal vez, a veces necesitamos escuchar esas palabras para recordar nuestra propia fortaleza. Aquellas palabras de Javier resonaron en mi mente mucho después de que se marchara. Mientras guardaba los últimos utensilios en la cocina, me quedé mirando el reflejo de las luces tenues en los azulejos, como si buscara alguna respuesta en la quietud del ambiente. A lo largo de los años, me había acostumbrado a estar sola, a enfrentar las dificultades con una sonrisa y a no esperar que nadie entendiera realmente lo que sentía. Pero esa tarde algo cambió. Era como si alguien finalmente hubiera notado no solo mis esfuerzos, sino también mis silencios y mis luchas internas. El cumpleaños de su madre fue un éxito, los dulces fueron un éxito, y la gente no dejaba de elogiar el trabajo. Sin embargo, en medio de las risas y las conversaciones triviales, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa breve charla con Javier. Tal vez lo que me descolocaba no era lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. A veces, la honestidad inesperada tiene una forma de atravesar las defensas que construimos para protegernos, y eso es lo que había sucedido. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Los días siguientes,
Me concentré en mis encargos y en las tareas cotidianas, intentando alejarme de aquellos pensamientos. No quería darle demasiada importancia, después de todo, Javier era solo un amigo de Diego, un joven con su propia vida por delante. Sin embargo, empezaba a notar algo que antes no había percibido, una soledad latente que había logrado ocultar bajo el ajetreo diario. Una tarde, mientras revisaba algunas recetas nuevas, recibí un mensaje de Javier. Hola, Carmen. Quería agradecerte otra vez por todo lo que hiciste para el cumpleaños de mi madre. Ella no para de hablar de lo maravillosa que eres. Le respondí con un simple, de nada, fue un placer, pero su siguiente mensaje me dejó pensando. Siento que siempre estás dando todo por los demás. ¿Cuándo es tu turno para ser cuidada? Esa pregunta me desconcertó. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado por cómo me sentía, más allá de lo que podía hacer por los demás? Me di cuenta de que ni siquiera yo me había permitido pensar en eso. Siempre estaba corriendo, resolviendo, cuidando, pero nunca detenida, nunca mirando hacia adentro. La curiosidad se mezcló con una leve sensación de incomodidad. No quería mostrarme vulnerable, pero al mismo tiempo, había algo en esas palabras que despertaba en mí una necesidad olvidada. No contesté de inmediato, en cambio, dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mis tareas, intentando no dejarme arrastrar por pensamientos que no sabía cómo manejar. Esa noche, mientras Diego cenaba en silencio frente al televisor, yo seguía dándole vueltas al mensaje de Javier. Decidí ignorarlo, convencida de que lo mejor era no profundizar en algo que podía complicar una relación que siempre había sido simple y sincera. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo había cambiado, aunque no estaba segura de si era en mí o en la forma en que veía a Javier. El inicio de una semana más trajo consigo más encargos y más rutinas, pero también trajo un encuentro inesperado. El encuentro sucedió un jueves por la tarde. Estaba volviendo del mercado, cargando las bolsas con frutas y algunos ingredientes que necesitaba para los pedidos del fin de semana. Al llegar a la puerta de casa, vi a Javier esperándome con una sonrisa relajada. Hola, Carmen, justo pasaba por aquí y pensé en darte una mano con las bolsas, dijo con su habitual tono despreocupado. Aunque no lo necesitaba, acepté su ayuda. Había algo en su compañía que, a pesar de mis dudas, me hacía sentir un poco menos sola. Mientras descargábamos las compras en la cocina, la charla fluyó de manera natural. Hablamos sobre cosas triviales, el clima, sus estudios, la última película que había visto con Diego. Sin embargo, por debajo de esa conversación ligera, podía sentir una tensión sutil, una energía diferente que no había estado allí antes. Javier era alguien en quien siempre había confiado, un joven que había visto crecer y madurar, pero ahora había algo nuevo en su mirada, como si estuviera intentando decir algo más allá de las palabras. Después de dejar las bolsas, me ofreció quedarse a tomar un café. Dudé un momento, pero accedí, pensando que no había nada de malo en ello. Preparé la cafetera mientras él se acomodaba en la mesa, observando con una mezcla de curiosidad y seriedad que no le había visto antes. Siempre es un gusto estar aquí, dijo, mirando alrededor de la cocina como si estuviera reviviendo recuerdos. Este lugar siempre ha sido como un segundo hogar para mí. Le sonreí, agradecida por el comentario, pero antes de que pudiera responder, él añadió algo que me tomó por sorpresa. A veces me pregunto cómo haces para estar siempre tan fuerte, tan dedicada a todos los demás y tan sola. La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que ninguno de los dos parecía saber cómo manejar. Me quedé en silencio un momento, midiendo mis palabras antes de responder. No es fácil, pero uno se acostumbra. Cuando la vida te obliga a seguir adelante, aprendes a no esperar nada de los demás. Te concentras en lo que puedes controlar, el trabajo, la familia, y te olvidas un poco de ti misma. Pero no estoy sola, tengo a Diego, y eso siempre ha sido suficiente. Javier asintió, pero no dejó de mirarme con esa expresión que ahora se había vuelto más familiar, una mezcla de preocupación y algo que no podía descifrar del todo. Entiendo lo que dices, pero a veces me pregunto si estarás guardando algo para ti misma. Todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos, alguien que vea más allá de lo que mostramos al mundo.
Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. No era común que alguien me hablara de esa manera, tocando fibras que había mantenido ocultas incluso para mí misma. Intenté cambiar el tema, pero Javier volvió a la carga con una pregunta directa: ¿alguna vez te has permitido simplemente ser tú, sin preocuparte por las expectativas o las responsabilidades? La pregunta se quedó flotando en la atmósfera, creando un silencio incómodo. En mi interior, sabía que la respuesta era no. Siempre había antepuesto a los demás, dejando mis propios deseos en segundo plano. No respondí de inmediato, y él lo notó. No tienes que contestar, añadió suavemente. Solo quería que supieras que si alguna vez necesitas hablar o simplemente olvidarte del mundo por un rato, estoy aquí. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Ese ofrecimiento desinteresado me conmovió más de lo que hubiera querido admitir. No era común que alguien se interesara en cómo me sentía realmente, más allá de lo que podía hacer por ellos. El café se enfrió mientras permanecíamos en esa especie de complicidad silenciosa. Al despedirse, Javier dejó algo en el aire que me acompañaría por el resto de la noche. A veces, la verdadera fortaleza está en permitirte ser vulnerable, aunque sea por un momento, dijo antes de cruzar la puerta con una sonrisa. Y con esas palabras, me quedé sola en la cocina, preguntándome si, tal vez, había algo de cierto en lo que decía. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Las palabras de Javier se repetían en mi mente, como un eco insistente que me obligaba a enfrentar pensamientos que había estado evitando durante años. ¿Acaso me había permitido ser vulnerable alguna vez? No estaba segura de si aún recordaba cómo hacerlo. A lo largo de mi vida, había construido muros alrededor de mis emociones, convencida de que la autosuficiencia era la única manera de sobrevivir a las pérdidas y desilusiones. Pero ahora, esa fortaleza que tanto me había costado mantener comenzaba a resquebrajarse. Me sorprendí a mí misma pensando en los momentos que había compartido con Javier, en su sinceridad desarmante y en cómo había logrado ver más allá de la fachada que mostraba al mundo. Me inquietaba lo fácil que me resultaba hablar con él, como si en su presencia pudiera dejar de lado el papel que siempre desempeñaba para ser simplemente yo. Pasaron unos días en los que intenté distraerme con las rutinas habituales, los pedidos, las cuentas, las visitas esporádicas de mis vecinas. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en esa tarde, en cómo Javier había logrado tocar una fibra sensible que ni siquiera sabía que seguía ahí. ¿Por qué me afectaba tanto? Al fin y al cabo, era solo un joven amigo de mi hijo, alguien con quien siempre había tenido una relación cercana pero respetuosa. ¿Por qué ahora todo parecía diferente? La respuesta llegó cuando, inesperadamente, Javier volvió a aparecer en mi puerta. Era un viernes por la tarde, y Diego no estaba en casa. Al abrir la puerta y verlo allí, con esa sonrisa tranquila y una mirada que parecía atravesarme, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar contigo, dijo sin rodeos. Lo invité a pasar y, mientras servía un par de refrescos, podía sentir cómo la tensión entre nosotros crecía. Había algo en el aire, una electricidad que no se podía ignorar. Nos sentamos en la sala, y antes de que pudiera preguntarle qué quería, él se adelantó. He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. No puedo sacarme de la cabeza la idea de que te mereces más, que te mereces sentirte valorada por lo que eres, no solo por lo que haces por los demás. Me sorprendió la franqueza con la que habló. No había vacíos ni rodeos, solo una verdad que yo misma había intentado esconder durante mucho tiempo. Javier, agradezco que te preocupes por mí, pero no quiero que te sientas responsable de mis decisiones o mi bienestar. Estoy acostumbrada a llevar esta carga sola. Él negó con la cabeza, frustrado. No es cuestión de responsabilidad, Carmen. Es que simplemente no quiero verte seguir apagándote. Tú también tienes derecho a vivir, a disfrutar, a sentirte libre. Y sé que, aunque no lo digas, hay una parte de ti que lo desea. Esas palabras tocaron una herida que llevaba tiempo evitando. Él tenía razón. Había partes de mí que anhelaban algo más,
algo que había dejado de buscar por miedo a nuevas desilusiones. Sin embargo, reconocerlo me hacía sentir expuesta, vulnerable de una manera que me resultaba aterradora. La conversación dio un giro cuando Javier, con la mirada fija en mí, añadió en un tono más bajo: no te estoy pidiendo nada, solo que pienses en ti, en lo que realmente quieres. Sé que soy más joven y puede que parezca una locura, pero estoy aquí, dispuesto a estar a tu lado si decides que necesitas a alguien más que un amigo. Esa declaración me dejó sin aliento. Sentí un torbellino de emociones, sorpresa, duda, y también una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Era como si una puerta que siempre había mantenido cerrada se abriera un poco, dejando entrever posibilidades que no había considerado. ¿Y si realmente podía permitirme ser feliz, aunque fuera solo por un instante? Entendí que había llegado a un punto donde las dudas y los miedos se entrelazaban con una realidad que no podía negar. Parte de mí quería tomar ese riesgo, quería dejarme llevar, aunque fuera solo una vez. Con un susurro apenas audible, respondí: no sé si estoy lista para esto, Javier, pero no quiero seguir ignorando lo que siento. Él sonrió, y su mano rozó la mía, creando un puente entre ambos que sentí tan frágil como poderoso. El momento se congeló en el tiempo, y supe que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ser igual. El aire en la sala estaba cargado de esa tensión invisible que surge cuando dos caminos están a punto de cruzarse en una encrucijada. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si estuviera al borde de una decisión crucial. Javier se quedó quieto frente a mí, esperando, sin presionar, pero dejando claro que estaba dispuesto a seguir adelante si yo daba el siguiente paso. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Decidí acercarme un poco más. No dije nada, pero en ese silencio compartido nuestras miradas hablaron más que cualquier palabra. En sus ojos vi comprensión, paciencia, y una determinación que me desconcertaba. ¿Cómo podía un joven de su edad tener tanta claridad en medio de un mar de emociones? Era como si, en algún nivel, entendiera lo que yo necesitaba mucho más de lo que yo misma admitía. Finalmente, él rompió el silencio, pero no con palabras. Fue un gesto simple, tomó mi mano con suavidad, como si quisiera transmitirme calma. Sentí el calor de su piel y, con ese contacto, la última barrera de resistencia dentro de mí comenzó a desmoronarse. Por mucho tiempo había mantenido mis deseos bajo control, negándome cualquier placer por miedo a las consecuencias, por temor a sentirme vulnerable de nuevo. Sin embargo, ahí estaba yo, consciente de que no podía seguir viviendo atrapada en una burbuja de soledad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero por primera vez en años me permití pensar en lo que realmente quería en ese momento, sin las cadenas de la responsabilidad o el miedo al juicio de los demás. Me acerqué aún más, y cuando nuestros rostros quedaron a escasos centímetros, me dejé llevar. Fue un beso lento, una unión en la que el tiempo pareció detenerse. No hubo prisas, solo una conexión genuina, como si ambos estuviéramos explorando un territorio desconocido, pero, al mismo tiempo, tan natural como respirar. En ese instante, entendí que no se trataba solo de una atracción física, había algo más profundo, una especie de entendimiento mutuo que nos había llevado hasta este punto. El beso se profundizó, y con él, los muros que había construido para protegerme de nuevas heridas se desmoronaron por completo. Sentí una liberación inesperada, una especie de alivio al darme cuenta de que aún podía sentir algo tan puro y honesto, sin las complicaciones que había temido. Era un momento en el que no había pasado ni futuro, solo presente. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, como si acabáramos de atravesar una tormenta emocional. Él no dijo nada, solo se quedó mirándome, esperando mi reacción. Yo sonreí, aunque con cierta timidez, reconociendo que me encontraba en un terreno nuevo e incierto. Creo que necesitaba esto más de lo que imaginaba, susurré, casi sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta. Javier sonrió, asintiendo, como si supiera exactamente a lo que me refería. Te lo dije, Carmen. Mereces sentirte viva, respondió con una firmeza que no dejó lugar a dudas. Pero antes de que la situación pudiera avanzar más,
el sonido de una puerta abriéndose en la entrada nos hizo sobresaltarnos. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché la voz de Diego saludando desde el pasillo. Nos miramos, y en un acto reflejo, ambos retrocedimos un paso, como si el encanto se rompiera al instante. Javier se alejó rápidamente y se acomodó en el sofá, intentando parecer relajado, mientras yo luchaba por calmarme y actuar con naturalidad. Cuando Diego entró en la sala, no notó nada extraño. Saludó a Javier como siempre, ajeno a lo que acababa de suceder. Mientras ambos se enfrascaban en una conversación sobre sus planes del fin de semana, yo intenté ordenar mis pensamientos y contener las emociones que todavía bullían dentro de mí. No podía evitar preguntarme si lo que acababa de pasar era un error o el comienzo de algo diferente. Por un lado, el temor de ser descubierta por mi hijo me hizo sentir culpable, pero, por otro lado, no podía negar la chispa de emoción que aún brillaba en mi interior. Mientras observaba a Javier interactuar con Diego como si nada hubiera pasado, una pregunta se repetía en mi mente: había cruzado una línea sin retorno. Y si era así, ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que eso significaba? El ambiente seguía siendo el mismo en apariencia, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Con cada palabra que intercambiaban Diego y Javier, sentía una mezcla de alivio y una nueva inquietud. Era como si estuviera caminando sobre una fina capa de hielo, donde cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se desmoronara. Traté de concentrarme en la conversación, pero mi mente estaba atrapada en lo que acababa de suceder. Me repetía a mí misma que debía mantener la compostura, que lo ocurrido podía quedarse en ese instante y nunca más volver a repetirse. Sin embargo, sabía que mentía. A medida que la tarde avanzaba, y la charla entre ellos continuaba, notaba de reojo cómo Javier me miraba en silencio, sin que Diego se diera cuenta. Eran miradas cortas, pero cargadas de esa misma intensidad que habíamos compartido minutos atrás. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía una corriente eléctrica recorrerme. No era algo que pudiera apagar tan fácilmente. Cuando Diego se levantó para ir a su habitación, la atmósfera cambió de nuevo. El silencio que quedó entre Javier y yo fue pesado, casi palpable. Sabía que había llegado el momento de aclarar lo que habíamos hecho y poner límites claros, por el bien de todos, pero las palabras no salían. Sentía que cualquier cosa que dijera rompería esa frágil paz que intentaba mantener. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Sé que todo esto es complicado, dijo con voz baja, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y deseo. No quiero hacerte sentir incómoda, Carmen. Lo último que quiero es causar problemas entre tú y Diego. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Lo que pasó, no fue solo un impulso para mí. Mi corazón latía con fuerza, y sentí la urgencia de cortar la conversación antes de que las cosas se complicaran más. Javier, no podemos hacer esto. Lo que pasó, no debió ocurrir, y es mejor que quede como un momento aislado. Mi hijo confía en ambos, y no podemos traicionar esa confianza. Tenemos que ser responsables y dejar esto aquí. Sus palabras, aunque sinceras, dejaron en el aire una promesa implícita. Sabía que no iba a rendirse tan fácilmente, y eso era lo que más me inquietaba. Por un lado, quería aferrarme a la seguridad de mi vida tal como estaba, por otro, no podía negar la emoción que había sentido al conectar con alguien de una forma tan intensa y genuina, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Decidí mantenerme firme. Esto termina aquí, Javier. Fue un desliz y no debería repetirse. Si realmente valoras nuestra amistad y la relación que tienes con Diego, lo entenderás. Él asintió lentamente, aunque en sus ojos seguía brillando ese deseo no satisfecho. Entiendo, Carmen. Pero si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí. Cuando Diego volvió, la tensión se disipó rápidamente. Nos despedimos como siempre, con una normalidad casi ensayada. Pero cuando Javier se fue, no pude evitar quedarme mirando la puerta cerrada, pensando en lo fácil que sería dejarme llevar de nuevo, en lo peligroso que era seguir jugando con esa tentación. Finalmente,
Respiré hondo y me obligué a regresar a mi rutina, a las tareas diarias que siempre habían sido mi refugio. Pero, por mucho que intentara dejarlo atrás, sabía que la chispa ya estaba encendida y que cualquier día podría volverse una llama difícil de controlar. El verdadero desafío sería mantenerla apagada, sabiendo que, en el fondo, parte de mí no quería dejarla morir. Así terminó la tarde, con un nuevo secreto escondido bajo la superficie. Mi vida volvió a su curso habitual, pero con la certeza de que algo había cambiado para siempre. El peligro seguía allí, acechando en cada mirada, en cada encuentro casual. Sabía que no podía permitirme bajar la guardia, porque un paso en falso podría hacer que todo lo que he construido se derrumbara en un instante. El futuro era incierto, y aunque intentaba aferrarme a la seguridad de mi rutina, la pregunta seguía latente en mi mente: ¿hasta cuándo podría resistirme a ese deseo que había despertado dentro de mí? Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los demás.